Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, cada vez son más los estudiantes extranjeros y mexicoamericanos que eligen a la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues para cursar carreras, pero principalmente en el área de la salud. Y es que, pues bueno, el menor costo y también las raíces, pues zacatecanas hacen que sea tan atractiva esta oferta educativa, comparado, por ejemplo, con los precios que se tienen en Estados Unidos. Y es que imagínense, esta matrícula binacional ya supera los 1,800 alumnos. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, al filo de las 4 de la madrugada de este miércoles se registró una agresión armada contra elementos de seguridad en el municipio de Trinidad García de la Cadena. 2 de los agresores fueron abatidos en el lugar. Sin embargo, después de estos hechos se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Zacatecas. Esta noche yo le tengo el detalle. Por otro lado, después de meses, auditorio, días, por supuesto, de protestas por parte de productores de frijol, ya llegaron a un acuerdo con autoridades federales. Aseguran que les van a comprar 2,000 toneladas de su cosecha de frijol a un precio de 27 pesos por kilogramo. Por otro lado, el próximo 1 de junio, la sección 34 del CENTE realizará una megamarcha aquí en la capital de Zacatecas. Este es el inicio de las protestas ante este megaparo que se tiene previsto precisamente para el mes de junio. Pues es que vienen muchos estudiantes egresados del high school en Estados Unidos. Auditorio, sabemos que la Universidad Autónoma de Zacatecas es bien conocida por su alta calidad educativa, pero también por los bajos precios que manejan, pues en los costos de cada licenciatura, los estudios que vayan a cursar. Esto ya llegó hasta Estados Unidos, principalmente con los hijos de migrantes que deciden regresar a Zacatecas precisamente para cursar pues algunas carreras, principalmente medicina, odontología y hasta veterinaria, traídos por supuesto con los bajos costos y con la intención de, bueno, reconectar con sus tierras. Pues es que vienen muchos estudiantes egresados del high school en Estados Unidos. La presencia de estudiantes extranjeros y mexicoamericanos en la Universidad Autónoma de Zacatecas aumentó en el actual proceso de admisión 2026, principalmente en carreras de áreas de ciencias de la salud, debido al interés de hijos de migrantes zacatecanos radicados en Estados Unidos por cursar estudios profesionales en México con costos considerablemente menores a los del sistema universitario estadounidense. En los últimos años en medicina, pues es que vienen muchos estudiantes egresados del high school en Estados Unidos, hijos de zacatecanos que por X o Y situaciones pues siempre han vivido en los Estados Unidos, que sus hijos tienen y portan la insignia zacatecana, doble nacionalidad, que terminan su bachillerato allá y bueno, y que deciden enviar a sus hijos a estudiar sobre todo medicina. De acuerdo con estudios académicos y estadísticas institucionales, la presencia de estudiantes extranjeros en la UAS pasó de 246 alumnos en 2014 a más de 1,800 actualmente, considerando un modelo de educación binacional y transfronteriza. Actualmente, entre 17 y 20% de la matrícula en ciencias de la salud corresponde a hijos de zacatecanos residentes en Estados Unidos, quienes pueden ingresar sin necesidad obligatoria de revalidar estudios o traducir documentos académicos. Especialistas atribuyen este crecimiento a la diferencia de costos educativos entre ambos países. Datos oficiales indican que estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos puede costar desde $4,150 anuales en universidades públicas hasta $45,000 por año en instituciones privadas, mientras que en la UAS los pagos administrativos de inscripción son de máximo $1,050. En un país donde la enseñanza del segundo idioma
perdón, pero pues está colapsada, donde no genera condiciones, donde no tenemos elementos que al común de la gente que nos estamos educando en los sistemas públicos, pues nos den las herramientas. La combinación de identidad cultural, doble nacionalidad y costos accesibles mantiene a Zacatecas como un destino universitario atractivo para estudiantes mexicoamericanos que buscan profesionalizarse en México sin enfrentar las barreras financieras del sistema estadounidense. Para Mega Noticias, César Horta. Y el reconocimiento y calidad que tienen los estudios en la máxima casa de estudios de los zacatecanos de la UAS, evidentemente tiene gran competencia, que imagínense ya en esta matrícula, 1,800 alumnos, pues ya están interesados en estos procesos, sí, y como claro lo vemos, áreas de la ciencia de la salud como medicina, una de las más demandadas en la UAS, sigue estando pues súper saturada, el número de personas que entra sigue siendo bastante reducido, pero el interés sigue presente pues en la UAS. Recuerde que también puede interactuar con nosotros acerca de esta y la información que le estamos presentando esta noche aquí en Mega Noticias al 492-103-2360 y más adelante les damos lectura en nuestra sala de redacción. Recuerde que también puede consultar toda esta información en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Pero continuemos con la información y damos un cambio bastante drástico. Hablemos de los temas de seguridad y es que sí, los hechos delictivos se siguen registrando aquí en Zacatecas, principalmente en la zona sur del estado. Le comparto, durante la madrugada de este miércoles, un ataque armado contra elementos policiales en el municipio de Trinidad García de la Cadena desencadenó una serie de bloqueos carreteros con vehículos incendiados en la zona sur de Zacatecas. De acuerdo con el informe oficial, la agresión ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la Comandancia Municipal de Trinidad García de la Cadena. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que civiles armados atacaron a los elementos de seguridad, lo que derivó de un enfrentamiento. Tras la agresión, 2 de los agresores pues fueron abatidos en el lugar, además de que se confirmó que no se registró policías lesionados durante el intercambio de disparos. Luego del enfrentamiento, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona y se aseguraron armas de fuego largas y también un vehículo presuntamente relacionado con los hechos. Minutos después del ataque se reportaron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en distintos puntos del sur del estado de Zacatecas, presuntamente con el objetivo de impedir la movilización de las fuerzas de seguridad. Uno de los bloqueos se registró en el municipio de Jalpa, sobre la carretera que conduce a Guanusco, donde fue incendiado un tractocamión. Otro cierre ocurrió en la vía de Jalpa hacia Calvillo rumbo al estado de Aguascalientes, donde un automóvil fue atravesado e incendiado. Claramente tenemos las largas filas que se generaron, pero afortunadamente fueron removidos y se volvió a restablecer la circulación. Sin embargo, el miedo, la preocupación sigue en municipios del sur de Zacatecas. En otro orden de ideas, auditorio, productores zacatecanos anunciaron que alcanzaron por fin un acuerdo con autoridades federales para el cumplimiento de la minuta firmada el pasado 29 de marzo sobre la acopio y comercialización de frijol, tras una larga jornada de negociación que comenzó alrededor de las 3 de la tarde y concluyó a altas horas de la madrugada. Durante la negociación, los representantes campesinos revelaron que el gobierno federal inicialmente ofreció adquirir el frijol a 16 pesos por kilogramo, propuesta que fue rechazada tajantemente por los productores. Los manifestantes insistieron en respetar el acuerdo original de 27,000 pesos por tonelada. Detallaron que el primer planteamiento oficial consistía en adquirir 1,200 toneladas a 17 pesos, mientras que el costalaje en tránsito se pagaría en 16 pesos por kilo. Posteriormente, tras horas de discusión, se acordó que 2,000 toneladas, sí, auditorio, el tema subió hasta 2,000 toneladas de frijol en tránsito serían compradas a 27,000 pesos por tonelada, es decir, 27 pesos por kilogramo. Los líderes del movimiento confirmaron que serán liberadas las instalaciones tomadas y se suspenderán las manifestaciones inmediatas, aunque las reuniones organizativas y el seguimiento del movimiento continuarán. Precisaron que mantienen pendientes otros temas relacionados con la CONAGUA, la CFE, la Financiera Rural y programas agrícolas. También anunciaron que seguirán impulsando el convenio tripartita para productores y convocarán las reuniones con alrededor de 1,200 campesinos interesados en adherirse a este esquema. Los representantes campesinos aseguraron que el gobierno federal comprendió que el movimiento no está jugando y advirtieron que de no presentarse el cumplimiento de estos hechos, de nueva cuenta habrá manifestaciones. Rodrigo Muguerza, aquí está la mentira que tanto dijiste que nosotros estábamos mintiendo. Aquí están los 120 paquetes que te peleamos y que hoy nos asiste la razón, y este es el triunfo de Zacatecas, este es el triunfo de los campesinos, este es el triunfo de Zacatecas.
¡Viva Zacatecas! ¡Viva! Muchas gracias. Y al regresar, el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado en Zacatecas enciende las alertas. Y más adelante, hay posibilidades de que trabajadores del COBAE se vayan a huelga. Directivos buscan evitarlo. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. Estamos de regreso con mucha más información. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La reforma judicial nació como una venganza de López Obrador contra algunos ministros y terminó como un problema institucional del país. Incluso desde el gobierno comienzan a reconocer lo evidente. La elección de jueces, ministros y magistrados fue un auténtico galimatías. Boletas incomprensibles, perfiles deficientes, comités de evaluación improvisados, hasta tómbola y los famosos acordeones terminaron destruyendo cualquier certeza jurídica. Ahora se pretende aplazar hasta el 2028 a la segunda elección de jueces y magistrados. No lo llaman fracaso, lo presentan como corrección logística, pero el fondo es que la reforma generó más incertidumbre, cayeron las inversiones y se debilitó la confianza. Se perdió de vista que el verdadero problema no era la Suprema Corte, sino las fiscalías y ministerios públicos incapaces, rebasados y corruptos. Hoy, Claudia Sheinbaum intenta patear el balón para dejar pendiente otro de los caprichos políticos del sexenio anterior. Vámonos ahora, ya lo sabe, a nuestra sala de redacción. Bienvenida Silvia, vaya que ha estado sonando el teléfono, vamos con los mensajes. Feliz noche de miércoles desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo sabe, desde este espacio. Vámonos directo con sus mensajes y el primero de ellos dice: recuerden que no saben cumplir, deben de poner reglamentos que se hagan valer ante la ley. Les van a dar a tole con el dedo otra vez. El gobierno de Morena no sabe cumplir y eso lo han demostrado en muchas ocasiones. ¿A eso le llaman seguridad? ¿Eso es lo que presumen? En Trinidad García de la Cadena parece pueblo abandonado. No hubo clases y la gente estamos con miedo. Esta es la realidad que Monreal no quiere que se sepa. Y mire, sobre todo en cuestión con los productores agrícolas, vaya que nos han demostrado en más de una ocasión que no están dispuestos a dejarse de las autoridades, ni estatales ni federales, pese a que hubo firma de notario, pues mira, no hubo cumplimiento. Démosle el voto de la duda otra vez al gobierno del estado. Cambiemos totalmente de tema. Son los criminales los que lamentablemente aprovechan los vacíos legales existentes, sobre todo para el reclutamiento de menores. Mucha atención porque al menos son estos menores de edad los que de plano no son acreedores a ninguna sanción en caso de ser obviamente agarrados en flagrancia cometiendo algún delito. Ante las penas reducidas y la garantía de evitar largas condenas en prisión, los grupos del crimen organizado han intensificado el reclutamiento masivo de adolescentes en Zacatecas. El contraste penal es abismal. Mientras que un adulto purga de 30 a 50 años por homicidio calificado, un menor enfrenta un tope máximo de apenas 5 años. En delitos como el narcomenudeo, un adulto va a prisión preventiva, pero un adolescente rara vez es privado de la libertad. La ley prohíbe internar a menores de 14 años, aplicando la reclusión solo como último recurso. Máximo 3 años para el grupo de 14 a 16 años y hasta 5 años para los de 16 a 18 años, exclusivamente por delitos graves. Efectivamente, duran menos tiempo privados de su libertad, en razón de que la ley, así lo prevé. Porque no se le han cumplido todos sus derechos, porque son menores de edad. En 2023, la Fiscalía Local inició 330 carpetas de investigación, imputando formalmente a 359 adolescentes. Los delitos principales de impacto son narcomenudeo y homicidio doloso. Se estima que a nivel nacional hay más de 30,000 menores reclutados tentados por salarios que oscilan entre los 15,000 y los 35,000 pesos mensuales. Narcomenudeo, no delitos de alto impacto como narcomenudeo, homicidio, feminicidio, desaparición. Siguen por otra situación, puede ser violencia familiar, puede ser un tema relacionado con robo. Se han detenido 47 personas adolescentes, esto entre 14 a 17 años.
Entre ellos tenemos 41 varones y 6 del sexo femenino. Durante 2024, el Poder Judicial emitió 230 sentencias e ingresó 197 causas penales, logrando la vinculación a proceso de 153 menores. No obstante, el rezago es brutal, acumulando 545 expedientes pendientes de concluir. Según la EPACOL 2025, Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en saturación penitenciaria juvenil, registrando 65 adolescentes internados por cada 100 camas útiles, lo que representa una tasa del 44.5 menores recluidos por cada 100,000 adolescentes. Se puede dar en cualquier edad, desde luego los grupos más vulnerables siempre serán las adolescencias y las juventudes. Lamentablemente mucho de ello se puede dar a través de las redes sociales. Al legislar pensando en errores de juventud y no en el cicatario, el Estado mexicano dotó a carteles de la herramienta perfecta para operar con impunidad, utilizando a los menores de edad como sicarios y distribuidores desechables. Luis Ángel González, Mega Noticias. Me despido desde la redacción, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia, nos vemos el día de mañana. Vámonos a las breves locales. En temas educativos, el secretario general de la sección 34 del CENTE, Filiberto Frausto Orozco, reconoció que cada vez es más probable una movilización nacional y un paro magisterial masivo ante la falta de respuestas federales sobre la ley del ISSSTE, aunque señaló que los docentes buscan mantenerse en las aulas. Advirtió que el conflicto ya rebasó al Estado y dependerá de decisiones federales. Además, indicó que la protesta contempla una marcha multitudinaria y posibles adiciones en otros sectores del Estado, como el de salud. Esto se plantea para el próximo 1 de junio. Expuso que las principales demandas responden a las bajas pensiones que reciben maestros jubilados bajo el esquema de cuentas individuales de 2007, casos con ingresos entre 4 y 8 mil pesos mensuales. Alertó que de no modificarse la ley, las nuevas generaciones enfrentarán una crisis social aún más severa al llegar al retiro. En ese mismo sentido, el secretario general de la sección 58 del CENTE, Marcelino Rodarte Hernández, informó que el gremio analiza sumarse al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ante las afectaciones en pensiones y seguridad social del magisterio. Señaló que mantienen coordinación con otras secciones del país para fortalecer un frente nacional y participar en los encuentros, además de los foros sobre sistemas de pensiones. Aunque reconoció el desgaste tras movilizaciones previas, afirmó que existen múltiples motivos de inconformidad, tanto nacionales como estatales. Indicó que no descartan un paro estatal y que la decisión dependerá de las consultas que se tengan con la base trabajadora. El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, consideró que la huelga nacional de magisterio representa una paralización educativa que podría profundizar el rezago dejado por la pandemia de COVID-19, aunque reconoció que existen causas legítimas detrás de las protestas. Señaló que debe de prevalecer el bien común y expresó preocupación por el impacto en estudiantes y familias. Sobre el caso de una menor presuntamente encerrada en una bodega que el día de ayer le compartía, llamó a reforzar la protección en la infancia y a generar una reflexión social y familiar. Además, advirtió que las redes sociales y las nuevas tecnologías plantean desafíos para jóvenes, padres y docentes. Auditorio, vámonos ahora, ya lo sabe, con Alejandro Orozco para saber cómo estarán las condiciones del tiempo, que por las tardes está haciendo un calorón. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted estará viendo a lo largo de este jueves, un jueves que nos trae el flujo de algo de nubosidad aquí a nuestro estado de Zacatecas, algunas celdas aisladas que vamos a estar viendo de los alrededores de la capital, más hacia el norte vemos más humedad, pero bueno, este escenario bueno para lluvias dispersas se presenta de aquí a que concluya la semana y yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico. Que en Río Grande la temperatura será de 30 grados, que espero para Fresnillo los 28. Aquí nosotros la presencia de algunos chubascos dispersos, el termómetro marcando los 26. Y como le digo, de aquí a que cierre de la semana siguen viéndose algunas precipitaciones. El sábado es cuando más podríamos acumular lluvia. Póngale usted que recibamos entre 4 y 7 milímetros. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, niegan suspensión provisional contra aumento a la tarifa del transporte público. Con los extensores de señales Wi-Fi Ultra, toda tu casa o negocio se convierte en un enorme hotspot para navegar sin interrupciones. ¡Contrátalo ya! Es Mega.
Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. Gracias por continuar con nosotros. Sigamos con información. Las ciudades hoy en día ya están secuestradas, pero por el comercio informal. ¿Cuántas de las calles de las avenidas ya vemos con cientos de comercios que únicamente ponen una mesita y un toldo y con eso ya se quedan por meses? Claro que falta trabajo, pero también falta que las autoridades regulen este tipo de trabajos. Nuestro local es miren, este paraguas amarillo y estamos abajo de ese letrero del WC. Hay un puesto de tenis. Aquí hay unos barateros muy conocidos y pues tengo que buscar la banqueta, ¿no? Para subirme. Ven a tocar por aquí, por la banquetita. En pleno corazón del país, en zonas como el Zócalo, alrededores de Palacio Nacional y en Tepito, el comercio informal ha instalado infraestructura física. Hay calles que tienen hasta techo, que ya les pusieron pavimento, que ya tienen, loseta en el piso, tienen una estructura metálica con techos de lámina perfectamente establecidos y con conexiones eléctricas. Convirtieron las calles en sus pequeños centros comerciales. Expertos afirman que quienes controlan a comerciantes también controlan espacios para el contrabando y robo. Que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota, mamita. Es robadito, pero no clonadito, mami. Llegando y escogiendo. Es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo. Toda la mercancía que se roba de los camiones que están en tránsito en las carreteras, de las camionetas que son robadas, secuestradas y que le subtraen la mercancía, pues es justamente el comercio ambulante el que termina siendo el canal de distribución. La autoridad concluye que no hay condiciones para entrar a Tepito porque igual no salen los policías de ahí, porque es difícil salir de Tepito en condiciones de querer imponer la ley. Controlarían espacios para prostitución y narcomenudeo. Si bien no obligan a una mujer o a algún hombre a prostituirse para obtener un recurso a través de esos, sí los obligan a pagar una renta, les tienen que pagar un derecho de piso. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Abel Martínez. Y en Zacatecas un tema similar, por ejemplo, en Plaza Bicentenario. Vámonos con más información. Recientemente se tuvo esta aprobación al incremento a la tarifa del transporte público, que ya la habíamos compartido anteriormente. Pero mira la actualización. El titular de la Subsecretaría de Transporte Público, Javier Reyes Romo, informó que el Juzgado Noveno de Distrito negó en primera instancia la suspensión provisional solicitada dentro del amparo promovido contra el incremento a la tarifa del transporte público. Y es que hay algunas personas que ya promovieron amparos pues para evitar este incremento. El funcionario explicó que la dependencia ya respondió al requerimiento judicial dentro del plazo de 40 horas que se les fue otorgado, por lo que ahora será la jueza quien determine si procede o no la suspensión definitiva. Reyes Romo detalló que el recurso fue presentado aparentemente por un despacho jurídico acompañado de algunos ciudadanos inconformes con la modificación de la tarifa. Indicó que hasta el momento desconoce quién encabeza el despacho promovente y aseguró que previamente no se tenía registro de una inconformidad generalizada al respecto a este ajuste tarifario. ¿Usted qué opina? En otra parte, auditorio, en tema de denuncia, padres de familia de la escuela secundaria Pero Ruiz González, ubicada en el municipio de Guadalupe, exigieron la destitución inmediata del subdirector del turno matutino, José Luis Martínez, así como de la maestra Lorena, a quien señalaron por presuntos actos de hostigamiento, violencia psicológica y conflictos al interior de la institución educativa. Durante una manifestación y mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Educación de Zacatecas, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Gema Montserrat Arteaga, aseguró que docentes, alumnos y padres han sido afectados por la situación que prevalece
prevalece en este plantel educativo. Los padres señalaron directamente a la maestra Lorena por presunta violencia psicológica contra estudiantes y tutores, mientras que en contra con el subdirector José Luis Martínez denunciaron actitudes déspotas, hostigamiento laboral e incluso acusaciones de carácter sexual. En el documento entregado a las autoridades educativas, los inconformes manifestaron su respaldo total al personal docente, maestros y el personal de apoyo, quienes aseguran han sufrido acoso constante en los últimos meses. Para cerrar con el tema educativo, auditorio, el director general del COBAES, Francisco Javier González Ávila, aseguró que existe disposición para atender las demandas del sindicato y confió que el proceso de conciliación permitirá evitar un estallamiento a huelga previsto para el próximo 5 de junio. El funcionario confirmó que ya se ha notificado del emplazamiento a huelga y sobre el pliego petitorio presentado por la organización sindical, en el que se encuentra el incremento de salario del 4% correspondiente al año pasado, así como el retroactivo de febrero de 2025. Además, señalaron que continúa pendiente la definición del aumento salarial de 2026. Ellos buscan que, este movimiento no estalle. Auditorio, recientemente en Zacatecas se realizó un evento, principalmente de comedia. Vamos con los detalles. Con el objetivo de abrir una brecha en la industria del entretenimiento local casi inexistente, el colectivo Zaca Comedy se ha consolidado como el primer y único grupo de stand-up en Zacatecas actualmente. Enfrentando la falta de foros especializados y a un público considerado difícil, estos comediantes tienen que tocar puertas e inventar dinámicas irreverentes para crear una escena de comedia desde cero. Zacatecas buscamos que la comedia se arraigue y se expanda en Zacatecas, que más gente se anime a participar en esto, y la Tomatiza es un evento que hace que la gente disfrute de la comedia y aparte saque un poquito de estrés, la atención vía tomatazos. Dominando desde el humor familiar hasta la comedia negra, buscan atraer audiencia y generar comunidad, generando eventos interactivos como la Tomatiza, donde el público puede castigar una mala rutina lanzando tomates al escenario. Pero detrás del humor hay un arduo trabajo de resistencia. Comediantes como Eric Grijalva, alias El Profe, quien lleva 6 años mezclando el teatro con el stand-up, reconocen la enorme dificultad de emprender en este rubro. Claro, pero aquí en Zacatecas sí es muy difícil, muy difícil. No existen lugares específicos para donde nosotros presentarnos un poquito más seguido. El público de Zacatecas es difícil también. Esta carencia estructural en la vida nocturna obliga a los talentos como Leo Álvarez a gestionar a pulso sus propios espacios en bares locales, asumiendo todos los riesgos de taquilla. De que literal iba a bares, oye, me gusta hacer comedia, ¿me da chance? Simón, pero te doy un miércoles. Y es tu gente, y ya tú sabrás lo que quieras cobrar porque el cover es tuyo, porque es complicado. Tocar puerta no es sencillo, y menos aquí en Zacatecas, insisto, no creen mucho en la comedia y pues sí pesa. A pesar de remar contra corriente, Zaca Comedy comienza a dar frutos. Con 4 miembros fijos, ya imparten cursos para acercar a más jóvenes al micrófono. Su regla de oro para sobrevivir en este negocio es clara: ser tercos, aferrarse al escenario y jamás perder el sentido de la diversión frente a un público al que poco a poco se le está enseñando a reír. Luis Ángel González, Mega Noticias. Dando vuelta a la información, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas informó sobre el inicio de una queja de oficio y otra la difusión en redes sociales de videos correspondientes a la celebración del Día de las Madres organizada en el municipio de Cuauhtémoc, donde se observa la presentación de strippers en un evento en el que también asistieron menores de edad. A través de un comunicado, el organismo señaló que los hechos podrían implicar en una posible afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en aspectos relacionados con su integridad emocional y psicológica, así como con su derecho a crecer y desarrollarse en espacios seguros y adecuados para su salud. La comisión indicó que ya se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades por parte de servidores públicos del ayuntamiento involucrados en la organización o desarrollo de este evento. En reacción, previo a este comunicado, auditorio, en redes sociales el alcalde de Cuauhtémoc colocó y la queso fue precisamente lo compartido luego de sus pronunciamientos en redes sociales por el espectáculo que se ofreció en el Día de las Madres. Sin embargo, el edil no ha hecho referencia a la queja de oficio que ya inició la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ahí las imágenes dicen más que 1000 palabras.
En el orden nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la estrategia de seguridad implementada por su gobierno está dando resultados. De acuerdo con el informe Índice de Paz México 2026, Identificación y Medición de Factores de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz en 2025, la paz en México mejoró un 5.1%. Esto representa una mejora de las más significativas en el país, al menos en una década. No obstante, la presidenta omitió que, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, el impacto económico de la violencia en 2025 fue de 4 billones de pesos. La cifra equivale al 11% del PIB, es decir, costaría 30,036 pesos a cada mexicano. Auditorio, el tiempo de esta noche se nos fue volando, recibiendo todavía sus mensajes. Puntualmente les daré lectura al terminar. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Qué bueno que se mantienen en la señal de Mega Noticias.